En este apartado, tal como lo anticipamos en el proyecto, nos dedicamos a explicar ese concepto con el que invitamos a mirar, analizar la propia práctica, tensiones en la práctica docente. Comenzando encuadrándolo en las teorías o enfoques de los cuales surge. En principio, en esta diapositiva nos vamos a ayudar con una diferenciación que hacen algunos autores entre distintos enfoques acerca de la práctica, su relación con la teoría y, por lo tanto, su forma de enseñar. Por un lado, tenemos a los enfoques tecnicistas, tecnocráticos, aplicacionistas de la práctica, que la consideran como una aplicación de la teoría. Y en cambio, los enfoques que nosotros denominamos críticos reflexivos consideran que la práctica es una construcción, a la vez subjetiva, porque es producto de lo que fui aprendiendo, pero también de mis valores, conocimientos, creencias, y social, porque las concepciones que circulan en una sociedad, que circulan en las carreras en las que nos fuimos formando, también van contribuyendo a que concibamos la práctica de una manera y hacerla de determinada manera, ¿no? Es producto, decimos, por lo tanto, de condicionantes externos como internos. Esto que decíamos antes, nuestras propias creencias, valores, conocimientos. Lo interesante de estas teorías es que al no considerarla una aplicación de algo ya prehecho, sino una construcción, consideran también que es posible analizar ese proceso que fuimos haciendo para construir nuestra propia práctica, podemos comprender esa lógica que las rige y por lo tanto también modificarla, ¿no? Y consideran estos otros enfoques que la reflexión es el camino. Por lo tanto, el enfoque tecnocrático consideran al profesional o al docente un operario, porque su función es aplicar recetas, modelos, protocolos decididos en otro lugar por otras personas, en el caso de la docencia, por el Ministerio de Educación, por las editoriales. En cambio, desde los enfoques crítico-reflexivos, en donde vamos a ubicar el tema de las tensiones, consideramos al profesional, dentro de ellos a los docentes, como un intelectual crítico y reflexivo. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones contextuadas para esta situación concreta que me presenta la práctica y fundamentadas en teoría o en el aprendizaje que fui haciendo a partir de mi experiencia, ¿no? Lo que puede hacer un profesional intelectual, crítico y reflexivo es analizar la práctica desde las teorías, pero también producir teorías a partir de las prácticas. Por eso se le da desde este enfoque tanta importancia a la formación en prácticas reflexivas. Y decíamos que para estos enfoques las prácticas son construcciones, a la vez subjetivas, que fuimos haciendo en nuestro trayecto formativo y mucho antes, cuando pasamos por nuestras propias experiencias en las instituciones educativas, y sociales. Nos vamos a detener un momento en esas construcciones subjetivas, porque hay un concepto muy interesante que nos aporta Bourdieu, que es el concepto de hábitos profesionales. Durante todas nuestras experiencias educativas, aún como estudiantes, fuimos construyendo una manera de entender las prácticas y una manera de hacer la práctica, ¿no? Una manera habitual, naturalizada de entender la práctica, en este caso docente, y de ejercer esa práctica. Como dice Bourdieu, el hábitus profesional sería ese sistema de disposiciones duraderas que se pueden transponer, utilizar en otras situaciones distintas y que integran todas las experiencias pasadas. Funciona como una matriz de pensamiento y de acción, ¿no? Una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones. Ese hábitus profesional
o podemos analizar ese hábitus profesional a través de la reflexión. El proceso de reflexión es lo que nos permite revisitar lo que hacemos en las prácticas, ¿no? Es lo que nos permite mirar, darnos cuenta que no todas las situaciones responden a la manera habitual de resolver las situaciones, ¿no? El concepto de reflexión surge con Dewey en 1933, en su libro Cómo pensamos, y que dice Dewey, es a la vez la acción y el efecto de reflejarse, mirarse uno mismo en el espejo, pero no físicamente, sino mirar sus prácticas, su manera de hacer una práctica profesional. Dice cosas tan sencillas y profundas como considerar de nuevo y detenidamente una cosa. Es un ejercicio metacognitivo, diríamos, en términos actuales, ¿no? El retorno del pensamiento sobre sí mismo para analizarse. Es el acto de pensamiento que suspende todo juicio hasta que los fundamentos sean examinados. Y más recientemente tenemos, o lo que podríamos llamar en la actualidad, esta didáctica o pedagogía de la formación profesional, es muy interesante el concepto de práctica profesional reflexiva, ¿no? Que es la manera de trabajar el hábitus profesional para poder comprenderlo, cómo lo construimos y modificarlo si es necesario. Ese concepto, generado por John, supone construir conocimiento profesional desde la práctica, poder dar cuenta y darse cuenta de qué hacemos y por qué lo hacemos así. Entonces, estuvimos analizando esa construcción subjetiva de la práctica y decimos, las tensiones son condicionantes externos a la práctica, ¿no? De alguna manera, una articulación de un problema que me presenta la práctica y que a mí me tensiona. La tensión es un proceso interno, ¿no? Las tensiones adquieren sentido en estos enfoques críticos reflexivos, porque desde los enfoques tecnocráticos, que hay que resolver la práctica desde un protocolo, no tiene sentido que me tensione porque voy a tener alguna solución a través de la aplicación de un protocolo. El concepto de tensiones que utilizan muchos autores no lo hemos encontrado definido por ninguno, ¿no? Hemos tomado en principio una definición de un diccionario común y tratamos de explicarlo a partir de allí. Una tensión es un proceso por el que atraviesa, puede ser un objeto, una persona, un grupo social, cuando es sometido a fuerzas contrarias, pero de valor similar, que no me puedo decidir por resolver por este camino la situación o por este, porque los dos son valiosos. Esa circunstancia, o a través de esa circunstancia, puede ser que haya un rompimiento, sobre todo si me paraliza o me dejo estar. En cambio, hay algunas visiones positivas de las tensiones. La visión negativa la ve como un riesgo. En cambio, desde una visión positiva, la tensión es una posibilidad de cambio, de crecimiento, de mejora. Y además son inevitables, porque hay algunas tensiones que son, podríamos decir, constitutivas de las prácticas profesionales, ¿no? Constitutivas de lo biológico y de lo social, y por lo tanto inevitables. Hay algunas tensiones que me provocan algunos incidentes críticos casuales, pero hay algunas decisiones que debo tomar, vamos a tomar el ejemplo de las tensiones en la práctica docente, que no las puedo evitar, que las tengo que resolver. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero veamos esto primero. La tensión se puede resolver o tratar de abordar a partir de la rutina. Cuando no responde una situación a la rutina, puedo dilematizarla, es decir, definirme por uno de los extremos o tomarla como problema y ver cómo a esos extremos los puedo articular para mejor resolver la situación. Considero que con los ejemplos
que tomamos sobre todo de Davini, con algunos ejemplos de estas tensiones constitutivas inevitables de la docencia, tensiones que complejizan la práctica docente, se va a entender mejor el concepto. Por ejemplo, una común a todos los niveles, modalidades, carreras, que se nos presenta siempre a los docentes al inicio del año, cuando tenemos que armar el programa, el proyecto de cátedra, también cuando iniciamos una unidad, cuando iniciamos una clase, es la tensión entre extensión y profundidad. Es decir, cantidad de contenido y el tiempo que necesito para que ese contenido pueda ser comprendido, pueda ser apropiado por los estudiantes. ¿Cuándo se dilematizaría esta tensión? Por ejemplo, cuando digo, bueno, este es el programa y yo tengo que dar todo esto y sigo adelante con el programa, pero en el camino van quedando los estudiantes que no comprenden, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el docente? Sí, hay un diseño curricular que señala determinados contenidos básicos, pero la primera tarea didáctica que hace todo docente reflexivo es seleccionar, jerarquizar y secuenciar contenido. ¿Y en función de qué? Sí, de los contenidos disciplinares que tiene que enseñar, pero también del grupo de estudiantes que tiene que apropiarse de esos contenidos. Otro ejemplo de una tensión constitutiva en la docencia es entre formación disciplinar y formación integradora. Claro que yo estoy para, en general, según el espacio curricular que tenga a cargo, muchos espacios son disciplinares, tengo que profundizar una disciplina, pero aún en esa misma disciplina es necesario que yo haga ver a los estudiantes las relaciones con contenidos de otras disciplinas y la relación con contenidos o situaciones de la práctica. Por eso también decimos que, por ejemplo, en una carrera de formación profesional, otra tensión constitutiva importante es entre la formación para la reflexión y la formación para la acción. ¿Cuánto tiempo dedican los estudiantes a hacer prácticas en terreno? ¿Cuánto debo dejar y qué debo hacer para después retomar esa práctica en terreno en función de analizar qué pasó, qué hice, cómo lo hice, por qué lo hice así y qué incidencia tuvo e incluso construir nuevas formas de intervención? Otra tensión constitutiva es la formación teórica y práctica. En toda formación profesional son necesarias las dos. ¿Cómo hago en cada disciplina, sea tanto más teórico, más práctica, para articularlas? ¿Cuándo comienza a tener más peso una en la carrera o más peso la otra? ¿Cómo podemos hacer para trabajar en función de que ninguno, aún los que están a cargo de las materias más teóricas, pierdan de vista que están formando para una práctica profesional determinada? Por lo tanto, dar biología, dar matemática dentro de una carrera de formación profesional, tengo que ver cómo la articulo, no puede ser el mismo proyecto, cómo la articulo en función de la práctica, cómo hago relacionar los contenidos teóricos con los prácticos, ¿no? También, si estoy formando tanto a un ciudadano como a un profesional, sabemos que es importante que cada uno y cada una de nuestras estudiantes aprendan a trabajar individualmente, a tomar compromisos individuales, a apropiarse de contenidos, pero también debemos en las instituciones educativas, muy especialmente en las de formación profesional, a enseñar y que aprendan a trabajar en grupo, porque así va a ser su desempeño profesional. Y estas entre muchas otras, porque a su vez cada carrera, cada nivel tiene, cada profesión tiene sus propias tensiones constitutivas. Estuvimos analizando un poco las más comunes para la docencia, ¿no? Las tensiones, como decíamos, son constitutivas de la práctica,
no responden a las rutinas y por eso mismo puede ser de alta incidencia para animarnos a experimentar, para innovar y también producen conocimiento profesional desde la práctica, ¿no? Cerramos aquí porque en otro apartado aportamos lecturas para ampliar sobre esto.